Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, prepárense porque lo que les traigo hoy es una auténtica bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que confirma lo que muchos ya sospechaban en los rincones más oscuros de las redes sociales. Si pensaban que los rumores sobre la vida amorosa de la reina de las telenovelas, Hande Erçel, eran solo humo, están muy equivocados, porque donde hubo humo, hoy tenemos un incendio confirmado por la mismísima protagonista. Agárrense de sus asientos porque Hande Erçel ha roto el silencio y ha hablado, por primera vez y sin filtros, sobre su relación con el poderoso productor Onur Guvenatam. Sí, lo habéis oído bien, ya no son suposiciones. Tenemos declaraciones oficiales y el análisis completo de cada palabra, cada gesto y cada suspiro que nuestra querida actriz dio en un encuentro inesperado en el aeropuerto. Todo comenzó hace unas horas, en el aeropuerto de Estambul. Imaginen la escena. Los flashes disparándose, los reporteros corriendo, y en medio del caos, aparece ella, radiante como siempre, recién llegada de Londres. Como sabrán, Hande ha estado pasando una temporada en la capital británica, perfeccionando su inglés y atendiendo compromisos laborales, alejándose un poco del ruido mediático de Turquía. Pero claro, el regreso a casa nunca es tranquilo para una estrella de su calibre. La prensa la estaba esperando con una sola pregunta en mente, una pregunta que ha estado circulando en Twitter, Instagram y en todos los foros de fans durante las últimas semanas. ¿Es verdad que su corazón tiene nuevo dueño? ¿Es cierto que el exitoso productor de 40 años, Onur Guvenatam, es el hombre que la ha conquistado? La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando el reportero Nazif Sayın Karpuz, de Haberturk, se acercó a ella. Normalmente, esperaríamos la típica respuesta evasiva, un sin comentarios o una sonrisa misteriosa mientras sube a su coche. Pero esta vez, amigos, Hande decidió que era hora de poner los puntos sobre las íes. Con una honestidad que nos ha dejado a todos con la boca abierta, Hande no negó la relación. Al contrario, sus palabras fueron cautelosas pero reveladoras. Ella dijo textualmente: en realidad, todavía no hay mucho de qué hablar. Por eso, si llega el momento en que se deba hablar, ojalá lo hablemos. Es muy nuevo. Es una situación tan nueva. Analicemos esto por un segundo. Cuando una celebridad dice que algo es muy nuevo, y no lo niega rotundamente, básicamente nos está diciendo: sí, estamos intentándolo, estamos saliendo, pero por favor no lo arruinen presionándonos demasiado pronto. Es la confirmación más elegante y sutil que hemos visto en mucho tiempo. Pero la cosa no quedó ahí. La conversación se puso más intensa. Se nota que Hande, a sus 32 años, está en una etapa de su vida donde busca madurez y tranquilidad, y quizás eso es lo que ha encontrado en Onur, quien es 8 años mayor que ella. Sin embargo, la presión mediática puede ser agobiante. Ante la insistencia de las preguntas, Hande soltó una frase que me pareció un grito de libertad, una defensa de su derecho a ser feliz. Con un tono un poco más firme, preguntó a los reporteros: ¿acaso no puedo conocer a nadie? Que todo el mundo pare y espere antes de juzgar. ¡Bravo, Hande! Aquí vemos a una mujer empoderada, que está cansada de que cada paso que da en su vida sentimental sea sometido a un juicio público inmediato. Ella está pidiendo espacio, está pidiendo tiempo para ver hacia dónde va esto sin que el mundo entero opine si hacen buena pareja o no desde el minuto 1. Es un recordatorio de que, detrás de la fama, hay un ser humano intentando construir una conexión real. Y por si fuera poco, cuando le preguntaron si pronto los veríamos posando juntos, si habría esa ansiada foto oficial de la pareja, ella respondió con una sola palabra que en la cultura turca tiene un peso enorme: Kısmet. Para los que no lo sepan, Kısmet significa destino, suerte, lo que tenga que ser. No dijo no, no dijo nunca, dijo que lo deja en manos del destino. Esto, mis queridos seguidores, es una puerta abierta de par en par. Nos está diciendo que si la relación fluye, si las cosas van bien y se consolidan, no tendrán problema en mostrarse al mundo. Pero por ahora, están en esa burbuja inicial,
en esa fase de mariposas en el estómago donde todo es frágil y precioso, y quieren protegerlo. Es fascinante pensar en la dinámica de esta pareja. Hande, la actriz más cotizada, y Onur, uno de los productores más influyentes de la industria. Se habla mucho en los pasillos de las productoras sobre cómo esto podría ser la unión definitiva de dos potencias del entretenimiento. Pero más allá del poder y la fama, lo que vemos aquí es a dos personas adultas intentando conocerse. Hande mencionó que vino a Turquía para un rodaje publicitario, pero está claro que su mente y su corazón están gestionando esta nueva etapa personal. Las redes sociales, por supuesto, ya están ardiendo. Hay quienes apoyan incondicionalmente esta nueva relación, celebrando que Hande se dé una oportunidad con alguien maduro y del medio pero detrás de cámaras, y hay quienes, nostálgicos, siguen aferrados al pasado. Pero la realidad es la que Hande nos ha contado hoy en el aeropuerto. Es real, es nuevo y pide respeto. Así que familia, estamos ante el inicio oficial de una nueva era en la vida de Hande Erçel. Ya no es un rumor de pasillo, es una realidad confirmada por sus propios labios temblorosos pero valientes. Ella ha decidido no esconderse, pero sí pedir paciencia. Es tan nuevo, repitió varias veces, como queriendo proteger esa pequeña llama que acaba de encenderse con Onur. Nosotros, desde aquí, seguiremos cada paso, cada Xmet que el destino les depare, y por supuesto, estaremos atentos a esa primera aparición pública que, aunque ella dice que es cosa del destino, todos sabemos que es solo cuestión de tiempo. ¡Qué emoción vivir estos momentos! Y ahora quiero saber qué pensáis vosotros, porque vuestra opinión es el motor de este canal. ¿Creéis que Onur es el caballero definitivo que Hande estaba esperando? La verdad es que, viéndola tan serena y tan dueña de sus palabras ante las cámaras, me da la sensación de que esta vez es diferente. No parece el típico romance fugaz de verano. Aquí se respira madurez y unas ganas inmensas de construir algo sólido lejos de los focos, aunque sabemos que eso es casi misión imposible siendo la estrella que es. Además, no podemos ignorar el ángulo profesional, que me parece jugosísimo. ¿Os imagináis ver a Hande protagonizando una superproducción internacional bajo el sello de Gubbenatam en un futuro cercano? Sería el dúo dinámico perfecto. Amor y éxito profesional pueden ser una mezcla explosiva, pero si alguien puede manejarlo con elegancia, esa es nuestra reina. Por ahora, nos quedamos con esa sonrisa pícara en el aeropuerto y ese Xmet que nos ha llenado de intriga y esperanza. Manteneos pegados a la pantalla y activad todas las alertas, porque os prometo que en cuanto haya una foto juntos, un like sospechoso o una nueva declaración, seréis los primeros en saberlo aquí. Esta historia de amor solo acaba de empezar y promete ser legendaria. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.